Vamos a ver si recuperamos la conexión. Tiene un pequeño retraso esa conexión, el ir y venir, pero vamos a tratar de apurar y de ir con sus cuestiones, de mirar al crudo y de mirar a esas tecnológicas. Decía yo, tecnológicas con un Nasdaq que ha ido volando, ¿va a ser capaz de sostenerse tan arriba aunque haya un problema de desaceleración en Estados Unidos? George Soros, comentabais algunos, está saliendo de Nvidia. Bueno, Cathie Wood ni siquiera entró y se perdió la subida. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va a ser capaz de aguantar un Nasdaq tan alto? Gonzalo, tú dirás, insisto, con ese pequeño delay con el que nos escucha. Sí, lamentable la conexión de hoy, José, lo lamento también para la audiencia, pero sí, te he escuchado. Entonces, yo creo que evidentemente de correcciones tenemos el Nasdaq justo rozando, voy a ponerlo en pantalla para que se vea, tenemos justo el Nasdaq rozando esos máximos históricos que tiene, por lo tanto, si hay una corrección de mercado, el que está más arriba y por lo tanto tiene mayor caída es el Nasdaq. Ahora bien, lo que está clarísimo es que en tiempos de desaceleración económica, en tiempos de recesión, esto afecta a diferentes sectores, pero no precisamente el sector más puntero de la economía estadounidense, que es la inteligencia artificial, que como la definió también otro magnate, si tenemos a Soros saliendo de Nvidia, tenemos también a Elon Musk diciendo que la inteligencia artificial va a ser el evento más revolucionario de la historia de la humanidad. Lo ha comparado con Internet, ha dicho que será más que el impacto que supuso para la economía global Internet, que no hay que olvidar que Internet pasó el comercio internacional a una nueva evolución y por lo tanto creo que la inteligencia artificial cambiará por completo las reglas del juego de toda la economía. Es que no es un impacto a nivel de negocio en el que digamos, bueno, la inteligencia artificial ha hecho que ciertas compañías tecnológicas estadounidenses sean punteras y estén generando una subida increíble. No estamos hablando de las .com con Internet, lo que estamos hablando realmente es que esto será aplicable a multitudes de capas de la economía, incluyendo un incremento de la productividad laboral que no se conoce todavía su impacto y que realmente creará un reciclaje de empleo muy superior. Y de nuevo, insisto, no sabemos el impacto que tendrá. Por lo tanto, yo sí creo que el sector tecnológico es el sector más puntero de Estados Unidos y, por lo tanto, difícil que sea el que más se debilite. A nivel correctivo, a nivel de índices, a nivel de precios, estando en máximos, pues puede tener correcciones, por supuesto, porque técnicamente hablando es el que está en la zona más elevada. Pero eso no quiere decir que sea un sector vulnerable a una ralentización de la economía estadounidense porque, repito otra vez más, habrá muchos otros sectores que se verán debilitados antes que este, que es el sector que prácticamente copa todo el flujo de inversión de Estados Unidos. Todo eso respecto a ese Nasdaq que efectivamente estamos viendo y a esos movimientos. Algunos me preguntáis qué opino yo del crudo, Sergi. Yo no opino. Yo lo miro con cautela, sobre todo después de la publicación de los inventarios de crudo en el día de hoy. El movimiento que ha habido, me parece que hay un número excesivo de inventarios acumulados y que se acerca el invierno y no he visto yo que se pague tan barato el crudo en un invierno desde hace años. Así que me parece raro. Pero vamos a mirar el análisis y vamos a mirarlo con los expertos, que seguro tienen una muchísimo mejor opinión que la mía y pueden hacer una recomendación que yo no hago, desde luego, porque no me atrevo. Gonzalo Cañete, mirando ese crudo, tú dirás, ¿qué te parece el crudo? ¿Cómo estás viendo el West Texas, esos movimientos dentro del sector? Bueno, muy interesante porque lo que hemos tenido es que el crudo se ha ido enfriando puntualmente. Incluso, fíjate, hemos visto los datos que se han ido publicando de reservas de Estados Unidos que han sido mejores de las esperadas. Parece que tratan de recuperar parte de las reservas estratégicas que han ido destruyendo para mantener el precio del crudo barato. La principal preocupación de Estados Unidos era mantener este crudo barato porque sabemos que ese crudo podría ser un catalizador para nuevos focos de inflación futura, como ocurrió en 2022, que básicamente el pico de inflación estaba compuesto por energía y por alimento. Y hemos dicho que ambos casos, publicaba creo que era el lunes a través de mis redes precisamente que la Agencia Internacional que mide la agricultura, la producción agrícola mundial, temía que hubiese una desaceleración en la oferta mundial de grano, que básicamente sería algo que viene a sumarse a las dificultades que ya existen dentro del mercado por la guerra de Ucrania, las rutas de exportación que seguía Ucrania y que Rusia ha bloqueado, etcétera. Por lo tanto, el crudo sigue siendo otra commodity que es, primero, la más inflacionista de todas, porque si sube el crudo sube todo, hasta el pan, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero lo que hemos visto es que la tendencia general es que se ha ido enfriando y se ha ido suavizando. La OPEP ratificaba hace pocos días precisamente la Arabia Saudita y Rusia sigue siendo la misma. Ha habido intentos de acuerdos para que Arabia Saudita incrementase la oferta. Acordaros que antes del ataque de Hamas a Israel, que se produce un sábado, 7 de octubre, si no me equivoco, pues ese mismo viernes se cerraba un pacto entre Arabia Saudita y Estados Unidos para incrementar la oferta de crudo. Es decir, Estados Unidos conseguía llevarse de nuevo a su terreno, a su viejo socio,
en el control del mercado de la energía. Sin embargo, no ha ocurrido así, es decir, ese pacto se quedaba en papel mojado tras el ataque de Hamas porque, en este caso, Arabia Saudita tiene ciertas diferencias con Israel. Algunos piensan incluso que esto estaba motivado por Irán, que quería agudizar las diferencias entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Y ese es el mercado del crudo. O sea, lo que tenemos que tener claro es que, primero, el pico, el repunte que hubo en el mercado del crudo se produjo antes del ataque de Hamas a Israel. Es decir, hemos visto una subida motivada por los riesgos geopolíticos de que todo Oriente Medio volviese a los niveles de 2011. Acordaros que en 2011 tuvimos 3 años consecutivos hasta 2014 de un crudo por encima de $100 y fue la época de las primaveras árabes, fue la época de la decapitación del gobierno de Libia, fue la época del intento de derrocar al gobierno o al régimen de Siria, fue la época también de grupos armados entre las fronteras del norte de Siria con Turquía, entre las fronteras de Siria con Irak. Es decir, era un auténtico caos y en aquella época justo el mercado del crudo era, por decirlo así, el salvaje oeste, porque había un tráfico de crudo denunciado por la Junta Militar rusa y estamos viendo que ese escenario podía volver. Sin embargo, hasta ahora lo que ha aparecido es que Estados Unidos ha pedido a Israel que se contenga, que acabe cuanto antes su intervención. Irán parece que no toma ninguna acción como había prometido que tomaría. Sí es cierto que hemos visto ciertos roces con Hezbollah, pero el mercado de crudo ahora mismo lo que nos está diciendo es que todo vuelve a su cauce y a la calma. Y no solo eso, sino que había suficiente oferta para mantener el precio barato o frío, sabiendo que la guerra energética no viene por Israel, viene de antes ya. Rusia, Arabia Saudita, en el mismo bando, reduciendo la oferta, reduciendo la exportación de crudo y levantando el precio. Se está enfriando. ¿Qué nos descuenta esto? Que, primero, hay suficientes reservas o se están incrementando las reservas y, segundo, el riesgo geopolítico desaparece. Lo que estamos viendo es un crudo que se va enfriando, lo tenemos por debajo de la media de 200 a nivel técnico, el West Texas. Lo tenemos además una figura bajista que nos promete que continuará el movimiento bajista. Yo creo que de todas maneras habría que ser precavidos. Entre 68 y $72 el barril son zonas de soportes muy fuertes en largo plazo y por lo tanto yo ahora mismo no entraría en crudo ni bajista ni alcista hasta que no vea zonas fiables que me permitan evidentemente tomar posiciones estratégicas. Interesante reflexión, sobre todo porque efectivamente se trata de no jugársela, sino de mirar claramente, ¿no?, cuáles son los movimientos que ya ha hecho para entrar o salir de este mercado, más allá de mi reflexión acerca de los países que tienen el crudo y el momento en el que lo van a vender, que como pueden ver también en la gráfica, es raro que esté aquí en invierno, ya se lo digo. Esto respecto al crudo. Preguntan también, Gonzalo, por Eli Lilly, si podemos echarle un vistazo al valor. ¿Puedes repetírmelo? Eli Lilly. Hola. Hola, hola, ahora sí, si nos escuchas, por Eli Lilly, a ver si puede ser el valor. Sí, la estoy buscando. Si no me equivoco, farmacéutica, ¿verdad? Sí. Fue la que, esta no es la empresa que creó los monoclonales, me parece, durante la época COVID. Exacto, una de ellas, sí. Es que no suelo mirar stocks, pero de esta me acuerdo precisamente por la época. Es espectacular el movimiento que está haciendo. No sigo de cerca los fundamentales de la compañía, no puedo contarle a la audiencia realmente qué planes tiene, pero desde luego es súper alcista por lo que podemos ver aquí. Desde luego la tendencia general que está mostrando es muy, muy alcista. Es cierto que está formando bastante ruido llegando a estas zonas, pero es que vamos a ver, estamos afrontando zonas de máximos que no ha visto nunca. Es un sector también muy estratégico. Es una compañía que ha demostrado en su momento bastante innovación y además, por decirlo claro, yo creo que esta compañía también se benefició de ciertas posturas políticas. Por ejemplo, el estado de Florida fue uno de los primeros que estableció como tratamiento, por decirlo así, oficial, ¿no? Un tratamiento que no tuviese nada que ver con la vacuna y antes de ninguno, era el tratamiento de anticuerpos monoclonales producidos por esta compañía, y el estado de Florida prometió a la población de Florida que no habría problema y que la gente tendría tratamiento ya garantizado, cosa que Europa además trató de replicar y formó parte del programa. Tenemos una cuña formada en este caso, hemos visto dobles techos en torno a los $622 en la compañía, está en torno a los 588, yo creo que tiene muy buen aspecto, hay una tendencia alcista también clara y limpia, súper fuerte, ya te digo. Por lo general, yo creo que lo que cabría en todo caso es esperar, ver zonas que se aproximan a esa media de 55, zonas, por ejemplo, a nivel horizontal que estén en torno a los $550, son zonas atractivas,
pero el pelotazo de esta compañía sería verla por encima de los $625, porque evidentemente nos pegaría otro sprint. La dimensión de ese sprint, yo lo que haría sería tratar de buscar por lo menos un objetivo que me dé un recorrido de la cuña, es decir, que nos lleve pues hasta niveles en torno a los $700 la acción. Pero de nuevo, insisto, es otro de los sectores, está entre los sectores que mejor le ha ido durante la pandemia, tecnológico y farmacéutico. No os olvidéis que la famosa Pfizer facturó 91.000 millones de dólares durante esta época y que, bueno, todo lo que ha sido la industria farmacéutica puntera está a la orden del día. Siguen llevándose ese mismo tipo de políticas. Las farmacéuticas están muy vinculadas con la política y con la regulación y, por lo tanto, creo que esto es otro de los sectores que también es súper innovador. Bueno, ahí están algunos de esos movimientos. Me están preguntando también, y con esta última te dejo marchar, Gonzalo, que además hoy con lo difícil que está siendo todo, con estas conexiones, más. Tesla, preguntan por la compañía de Elon Musk. Sí. Venga, echémosle un vistazo. Por cierto, bien esas verdades del barquero de algunas farmacéuticas. La verdad que estoy sufriendo porque... Sí. Ahí la tenemos. Fíjate, es interesante ver la cantidad de gaps que está dejando por el camino, lo cual indica, bueno, que hay más volatilidad de la normal en la compañía. De esta sí que hice cierta publicación de resultados porque ha sido espectacular a nivel de fundamentales, ha sido espectacular los resultados que presentó Tesla. Hace tan solo unos años hablábamos de una compañía que todo el mundo hablaba que era una burbuja, que estaba súper inflada, y los resultados que ha publicado han pasado de tener resultados en negativo a facturar pues prácticamente 10 veces más de lo que facturaba en origen. Bastante débil a nivel gráfico, por lo que vemos. Vamos a trazar unos cuantos niveles para determinar también zonas de pivot donde pueda el precio hacer algo de base, pero por lo que ves aquí directamente tenemos que en toda esta zona hay una tendencia generalmente bajista que le va llevando pues por debajo de esos $242 ahora mismo. Probablemente le cueste subir por encima de los $250. Se juega realmente el perder la media de 200, que la tiene justo aquí abajo, toda la línea tendencial. Y bueno, siendo un sector como al que pertenece, una de las cuestiones que también se comentaba a nivel fundamental era que habían sobrevalorado la capacidad de producción, en el sentido de que habían preparado han hecho un despliegue industrial, por decirlo así. Los planes que han hecho el sector de la industria automovilística eléctrica ha hecho un despliegue industrial masivo que le cuesta bastante y con unas expectativas de que la demanda que se produzca de coches eléctricos sea más elevada de la que se está produciendo hasta el momento. Pero le acompaña la legislación, le acompaña también Greta Thunberg, le acompañan los activistas climáticos que están haciendo campaña y que van a hacer que evidentemente las políticas verdes sean las que fomenten, que probablemente en un futuro, como quiero recordar sencillamente a la audiencia, o sea, Tesla tiene futuro sencillamente porque Tesla está del lado de la política verde. Y la política verde es política, es decir, no tiene nada que ver con lo que realmente esté ocurriendo en el mundo, sino que son decisiones de ciertas élites que se toman con base a una serie de inversiones que han hecho a futuro. Tenemos ese movimiento que os planteo ahí bajista, porque vemos que a la compañía le cuesta bastante ir subiendo, pero lo que está claro es que, por poner un ejemplo, cuando el año pasado empezó a subir el precio de la energía y veíamos una inflación que se aproximaba a ese 9%, cuando estaba en el 7 y pico por ciento, una de las representantes de la Casa Blanca dijo a la rueda de prensa directamente algo así como que estos problemas que están teniendo con el combustible, con la gasolina, con el precio del petróleo, no lo tendríais si tuvieseis coches eléctricos. Eso vende vehículos. Y, por supuesto, la compañía más top de venta de vehículos es Tesla, que tiene un sistema de navegación propia, es decir, el sistema de self-driving que tiene Tesla va años luz por delante del resto de competidores. Incluso uno de los proyectos que esta empresa tenía no solamente es que tenga diferentes fuentes de ingreso que no van ya solamente por la venta de vehículo, sino, por ejemplo, se está especulando con que probablemente Volkswagen, Ford, otros competidores de ellos, General Motors, tengan que utilizar el software de navegación de Tesla o los puntos de recarga de Tesla, sencillamente porque están, primero, más distribuidos los puntos de recarga y, segundo, el software de navegación está más avanzado. Los radares de navegación de Tesla cuentan con más data que ninguno de los otros. Por lo tanto, si yo soy Volkswagen, probablemente me cueste mucho más construir un software de navegación que pueda competir con el de Tesla que simplemente alquilar el de Tesla e integrarlo a los vehículos. Si eso fuese así, José, veríamos que tiene una nueva fuente de ingresos que le va a abrir mucho volumen de negocio los próximos años a Tesla y que probablemente a nivel fundamental justifique que la compañía vuelva a sus máximos que tenía acumulados y que vimos ya durante el año pasado.
pero de momento lo que vemos es cierta debilidad, insisto, creo por una serie de expectativas que tienen la capacidad de producción que no se están viendo satisfechas ahora, pero que no quiere decir que no lo sea en un futuro, porque, repito una vez más, va a haber dinero a chorrón para cubrir políticas verdes y porque nos van a coser impuestos y van a dar a este tipo de compañías muchísimas facilidades. En mi opinión, creo que por ahí van los tiros con independencia del gobierno que tengamos, sea conservador o sea un gobierno de izquierdas. Aquí lo que manda es la administración de Bruselas, aquí lo que manda es la agenda elitista de Estados Unidos, que era verde. El Green Deal entre Estados Unidos y Europa sigue siendo eso y los señores han decidido invertir en energía verde y ahí que va a ir el dinero de todos. O sea que, en fin, no sé si esto es la explicación que la audiencia espera. No soy un fan de Tesla, pero desde luego creo que está clarísimo a nivel gráfico lo que estamos viendo. No sé si es la que esperan, pero desde luego sé que es la que agradecen, que es la honesta. Gonzalo Cañete, gracias por esa honestidad y por este ratito. Voy a cerrar, sobre todo hoy que tenemos mala conexión, cierro ya y te dejo marchar. Buenas noches. Buenas noches, José, gracias. Bueno, aquí quede Tesla y aquí quede también la honestidad. Yo sé que algunos nos habéis preguntado también alguna otra cosita.